sino en aras del interés de la clase trabajadora del pueblo de México, de nuestra patria, que estén dando pasos tan importantes para denunciar esa conducta de inmoralidad, de corrupción que había y que hay que mencionar todavía el nombre de Jesús, en la industria eléctrica y en petróleos mexicanos. ¿Ya lo hiciste? Así es. Es lamentable y causa un profundo dolor que la vida del Sindicato Mexicano de Electricistas, del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, buscando una cita con el esté presidente. tan deformada por dirigentes que atienden Buscando más una cita los con el interés presidente, personal ¿no? que el interés de la clase trabajadora. Claro. ¿Cuántos años hace que Martín está en la Secretaría General? Más de 15 años. 14. 14. Casi medio porfiriato. Y yo creo que Fidel Velázquez lo envidiaría si viviera, pero siguiendo los pasos de Romero de Champs, De Hernández de Juárez. Hernández Juárez, El que Bestero. por cierto, cuando sus inicios, el Sindicato Mexicano le ayudó a Hernández Juárez a ascender a la Secretaría General en contra de una charrería que había también en el Sindicato de Telefonistas. Caramba. Pero en fin, Salustio Salgado Guzmán. esa es historia. Es historia. El hecho es de que el Sindicato Mexicano de Electricistas era un estorbo para la política neoliberal que los gobiernos estaban siguiendo. De allí, ese es el origen de la desaparición arbitraria, antipatriótica, antinacionalista de Felipe Calderón al dar desaparecido a la compañía de luz y fuerza. ¿Para qué? Para abrir las puertas al capital extranjero, que ahora se le ha puesto un dique, afortunadamente. Pero de allí, ahí está la empresa Iberdrola, Mota Ingi, etcétera, etcétera, que pensaron que tenían el campo abierto para sus negocios muy particulares en beneficio del gran capital. Entonces, en ese plan, desgraciadamente, han encontrado aliados a esa política. Y uno de esos aliados es el grupo que dirige Martín Esparza. Por supuesto. Martín Esparza y un pequeño grupo que ha recorrido los procedimientos más sucios para seguir entronizados en el poder. Modificaciones al estatuto de manera amañada. Modificaciones que le benefician a él y a su pequeño grupo de protegidos. Un puñado. Claro. Un puñado. ¿Cuándo se había visto en el Sindicato Mexicano de Electricistas un grupo de choque como el que tienen ellos? Porque ahora como no tienen razón en muchos planteamientos, ahora son los golpes los que quieren resolver las cosas, ¿no? Yo creo que eso es la demostración de una debilidad de principios, debilidad ideológica y de debilidad en relación con la defensa de los intereses de los trabajadores. El factor fundamental para el triunfo de los trabajadores es la unidad. Así es. Si no hay unidad, no hay triunfos, exactamente. La unidad es el factor fundamental para que los trabajadores obtengan triunfos. Y en contraparte, para que tengan derrotas, es la división. Que algunos líderes al día de hoy nos dividen. Martín Esparza. Les conviene eso. Claro. Les conviene eso. Claro. ¿Para qué? Para beneficio de ellos, ¿no? Así es. Y no demuestran otra cosa que no son más que peones de estribo de algunos que están en el poder y que tienen el poder económico para decidir las cosas, ¿no? Así es. Entonces, pues, ratificando lo que dicen los compañeros de las gestiones que se han hecho, para nosotros un objetivo fundamental es
tratar de que el sindicato vuelva a los cauces democráticos que había vivido. Todos recordamos que en las asambleas había discusiones muy fuertes, Por pero supuesto, de principios, por y supuesto. al final de las asambleas salíamos unidos a luchar en contra del enemigo común. Por supuesto. ¿Cuándo se había visto que los estatutos los modificaron de manera amañada para beneficio del grupo que está en el poder? Nunca. Ahora sucede en lo normal. Miren, podría poner como ejemplo de los secretarios generales que vivimos, con excepción de Jorge Sánchez, que son Pedro Castillo, Jorge Tapia, Rosendo y un servidor. Indiscutiblemente que durante nuestra gestión o nuestra militancia tuvimos opiniones diferentes. Porque se vale. Claro, y es legítimo. Claro. Pero, ¿qué nos une? Los principios del sindicato, la democracia y la unidad para hacer funcionar el sindicato como debe ser. Y yo creo que es la mejor demostración de que independientemente de las discrepancias, la unidad es factible para beneficio de los trabajadores. Ahora, el ejemplo que el Sindicato Mexicano de Electricistas dio al movimiento obrero nacional también se proyectó hacia el exterior, ¿no? Cuando formamos la Federación de Sindicatos de la Industria Eléctrica de América Latina y el Caribe, yo tuve oportunidad de visitar varios países de América Latina y en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el glorioso sindicato lo veían con un respeto y con un cariño por la historia que tenía. Y no hay mayor satisfacción que en varias ocasiones encontré en otros países decir, gracias al contrato colectivo que ustedes tienen, nosotros hemos obtenido tales y cuales prestaciones. Uno de ellos en Ecuador, con la cláusula 64, es una joya la que tienen. Otras compañeras me decían, no, lo que ustedes lograron es magnífico, en fin. Un ejemplo. Exactamente, se proyectó hacia el exterior la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas con un buen contrato colectivo. ¿Y qué es ahora? Caramba, por eso el acto de traición que han hecho a nuestro sindicato no tiene nombre. No tiene nombre porque han echado por la borda una historia realmente ejemplar que a nivel nacional e internacional ha escrito el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y podría citar muchos ejemplos y muchas anécdotas, sería interminable, Claro. pero la historia ahí está. La historia ahí está. Y decía yo, coincidimos, exsecretarios generales, con excepción de Jorge Sánchez, que está enfermo por la Secretaría General. Se dice que es secretario general, pero quién sabe quién lo eligió, ¿no? Secretario general interino. De su sindicato virtual, Manuel. De su sindicato virtual. Pero decíamos que una vez decía yo de manera irónica, es un problema para psiquiatras, no para sindicato, Así no es. para sindicalistas, ¿no? Porque en una ocasión en que tuvimos con el afán de unificar a todos los exdirigentes, tuvimos oportunidad de tener una reunión con él y nos entregó un fajo así de documentos, de escritos, de demandas, Infinidad de cosas. de papeles que no tienen ninguna justificación. Pero en fin, el hecho es de que está en otro camino él. No está en el camino de la unidad, sino todo en función de su persona y en beneficio personal. Pero en fin, eso es peccata minuta, ¿no? Lo que importa es de que la lucha nuestra, independientemente de las cuestiones de carácter económico, en la que coincidimos plenamente todos, está también
el aspecto democrático del sindicato. Se han modificado los estatutos de manera amañada, manejando grupos que no tienen razón, y que por votación, entre comillas, justifican cambios a los estatutos. Así es. Y ahora nuestro secretario general ha modificado los estatutos para eternizarse allí en el poder. Pretende 5 años ha más. aumentado los años y además la reelección interminable, ¿no? Entonces quiere decir que no han hecho sino degenerar la vida del sindicato y aprovechándose de su posición para echar por la borda toda una historia en conquistas materiales y en conquistas políticas desde el punto de vista sindical. Entonces, esa es nuestra lucha también, luchar por recobrar el papel histórico digno que el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas tenía y que debe tener siempre. Amén. Amén. Yo quisiera hacer un agregado, ahorita me acordé de un hecho que pudiéramos decir hoy es anecdótico. Cuando yo llegué a la General, por primera vez en la historia, en lugar de que el sindicato presentara su proyecto de revisión de contrato, la empresa me presentó su proyecto de revisión de contrato. Sí. Y me acuerdo que en aquel entonces... Pero no fue la primera vez, también a mí me lo presentó ¿Te había y dicho? lo mandé al demonio. Lo ignoraba, Manuel. La respuesta fue que nosotros sacamos un desplegado en varios periódicos en donde decíamos que querían que no hubiese contratos que estorbaran ni sindicatos que molestaran. Ah, caramba. ¿Y quién nos iba a decir que 26 años después un presidente acabara con ese sindicato molesto que era el SME con la complacencia de el traidor ese que en lugar de llamarse Martín Esparza Flores debería de llamarse Martín Galloso López García, ¿no? Vino a enterrar al sindicato. Yo creo que independientemente de lo que ya hemos manifestado, desde que se nacionalizó la empresa en 1960, yo creo que siempre existió la tendencia a que algún día nos integraran con comisión. Se recordarán que había 3 grandes sindicatos de la industria eléctrica: el Nacional de Pérez Ríos, el Ester de Rafael Galván y el SME, que en aquel entonces encabezaba Jorge Torres Ordóñez. Viene en época de Echeverría, se gestionó que se unificaran y nada más se fusionaron o se unificaron el Ester de Rafael Galván y el Nacional de Pérez Ríos. Por cierto, ya estando Pérez Ríos muy enfermo en ese entonces. Y nace el SUTER. SUTER, claro. Y de ahí, lo decíamos ayer en la junta con la Secretaría de Trabajo, mientras en el Sindicato Mexicano de Electricistas, con una historia oficial de 106 años, hemos habido 38 secretarios generales. En ese sindicato de comisión, antes nacional y ahora SUTER, nada más ha habido 3 secretarios generales: Pérez Ríos, Rodríguez Alcaine y el que está actualmente Víctor Fuentes del Villar. Bueno, decía yo que desde 1960 siempre la tendencia fue desaparecer a luz y fuerza, y tan esa era la intención que mientras el kilowatt que nos vendía comisión a nosotros en un precio, a sus clientes se los vendía en otro, y nosotros teníamos que vender el kilowatt más barato. Vino un proceso de descapitalización en luz y fuerza. Esa es una. La otra, yo creo que más que desaparecer luz y fuerza, querían quitar al Sindicato Mexicano de Electricistas porque tenía un enorme poder de convocatoria. Y la mejor demostración que dimos a través de la historia, hay 2. Una me toca a mí vivirla cuando la huelga del 87, fue una respuesta del movimiento obrero tremenda, porque no pedíamos un aumento para nosotros, era un aumento general para todos los contractuales, porque ya habían estado aumentando Miguel de la Madrid
aumentos a los mínimos, aumentos de emergencia por la crisis que estaba viviendo económica. Y entonces emplazamos una huelga pidiendo un aumento general para los contractuales y bueno, nos cobijó el pueblo. Y después, en 1999, cuando Zedillo intenta privatizar Luz y Fuerza, pues le toca a Rosendo vivir también una movilización en donde nos apoyó el pueblo, ¿verdad? Fue gigantesca. Y con esos antecedentes, fue por eso ese golpe de Estado que nos dio Calderón, Así es. de desaparecernos en una noche de locura futbolera. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, nos agarraron muy mal parados y con un secretario general que estaba en ese contubernio para acabar con la empresa y más que con la empresa, acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro que sí. Aquella megamarcha 1999 cuando intentan modificar el 27 y el 28 de la Constitución a manos de Ernesto Zedillo Ponce de León, priista neoliberal. Bueno, sí, como no, eso lo recordamos todos. Yo quisiera preguntarle a cualquiera, Rosendo, estas grupos distintos como el que está integrado por Jorge Sánchez, Martín Esparza, la 4G y muchos otros grupos donde pues también se desprende, no sé, Cerratos, he visto por ahí a Ramón Ramírez, a Rodolfo Bonilla, todos estos. ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué podríamos decirles a ellos, a toda la gente que está dispersa? ¿Qué podríamos decir en este momento definitorio y tan importante para lograr algo a la palabra del señor presidente? ¿Qué podríamos decirles? Bueno, yo creo que aquí los tres tenemos oportunidad de dar nuestra opinión. Yo quisiera dar la mía. Yo he tenido oportunidad, y ayer se lo dije a la secretaria de Trabajo y se lo dije al doctor Jaime Cárdenas. Podríamos decir que hay tres grandes grupos o corrientes. La de Esparza, que cada día tiene menos seguidores. La de Jorge Sánchez, que creció muchísimo, pero porque les prometió darles a los activos 500,000 pesos y a los jubilados 300,000, y que además él iba a demandar y iba a lograr que le devolvieran las zonas que en 1985 pactamos, que se definiera la zona que le correspondía al SUTER y la zona que le correspondía al SME. Y el nuestro, en donde convergen muchos grupos. Así que finalmente hay tres grandes grupos. Y en el nuestro hemos dado la oportunidad de que cada quien haga lo que quiera, porque si ponemos condiciones y les evitamos que luchen por su causa, sería antidemocrático, conscientes de que al final de cuentas iban a fracasar, porque andaban buscando la negociación con que no debía de darse, y además buscando cosas que si no se tiene la habilidad para plantearlas y buscar la solución, nunca las van a lograr. Claro. Yo quisiera referirme a un tema que decía Manuel hace un momento, Manuel Hernández. El sindicato ha dejado de ser lo que fue en su formación para constituirse ahora en una condición inclusive de negocio. Y escuchar ahorita de Manuel decía y de Tapia cómo en cada momento en que intentaron golpear al contrato, al sindicato, respondió partiendo de su fuerza que le daba la unidad de la organización. A mí también me sucede una cosa similar. Siendo secretario de Energía Luis Telles, en una contratación en la Secretaría de Trabajo, me plantearon que era necesario modificar el contrato colectivo de trabajo. Yo pregunté, ¿qué parte del contrato colectivo de trabajo quieren modificar? Y me contestó Luis Telles, dice, desde la primera hasta la 119, o sea, todo el contrato colectivo de trabajo. Entonces digo, bueno, ¿ustedes opinan así? Querer quitarnos lo que nosotros hemos construido,
y que no nos lo han regalado. Nunca el gobierno nos regaló nada. Siempre pudimos demostrar a través de nuestro trabajo cómo teníamos derecho al contrato colectivo de trabajo. Así me viene a la mente cómo tuvimos en ese momento, con la fuerza del sindicato, rebasar esa etapa. Cuando el propio Ernesto Zedillo, siendo secretario general de un servidor, le plantea que hay que modificar la Constitución para dar paso a la privatización del sector eléctrico. En aquel entonces, allá en Los Pinos, le dije que no estaba de acuerdo. A título de secretario general del ESME, le digo que no estoy de acuerdo. Es un mandato de mi asamblea, de la asamblea del ESME, de defender los recursos que son propiedad del pueblo de México. De la nación. Es una misión que tenemos nosotros como sindicato desde 1960, que se nacionaliza la industria eléctrica. Nosotros asumimos esa posición nacionalista. ¿Qué sucede en las pláticas con el propio presidente? A mí me planteaba: tú nos puedes ayudar mucho. Si estás de acuerdo en esto, nosotros vamos a respetar los derechos de los trabajadores. Y entonces le digo, usted me está pidiendo que yo esté de acuerdo en arrebatarle el futuro de los trabajadores que represento. ¿Me está pidiendo usted que esté de acuerdo en afectar a la nación a partir de la privatización de la industria eléctrica? ¿Me está diciendo que va a respetar los derechos de los trabajadores del ESME? Un derecho que tienen, no solamente como trabajadores, sino es como mexicanos, es a la energía eléctrica. No puedo aceptar el proceso de privatización que me plantean. Si yo en ese momento le hubiese dicho que sí al presidente, en ese momento se hubiera dado la privatización, aunque hicieran marchas, hiciéramos lo que hiciéramos. No. Se desarrolló todo un proceso de acercamiento con las diferentes expresiones del sindicato. Nos unificamos todos, logramos en un proceso de difusión del tema, inclusive fuera de las fronteras de nuestro país, buscando el respaldo de diferentes organismos políticos, y logramos frenar lo que fue la privatización. Este tema ahora, cuando decimos que el sindicato ha cambiado, es porque el secretario general actual, que así se dice, que es Martín Esparza el que se ostenta como secretario general, pero que además sus intereses están ya no en el terreno sindical, en el terreno de los trabajadores, sino en el terreno de las empresas transnacionales. Lo que el sindicato en su historia defendió, que era la industria eléctrica, hoy vemos, por ejemplo, algo que sucedió hace unos días, cuando el presidente de la República, en una política nacionalista, busca frenar lo que podríamos decir como invasión de las empresas transnacionales en lo que se refiere a la generación eléctrica, o lo que han denominado generación de energía limpia. Empiezan los de la derecha, los empresarios, a defender a las transnacionales, empresarios mexicanos a defender las transnacionales. Y se entiende porque, bueno, su esencia es la ganancia, es el dinero, es el lucro, no les importa el pueblo. Pero a Martín Esparza, también la generadora Fénix, se amparó, hizo una solicitud de amparo. ¿Por qué? Si estamos buscando que el beneficio sea para el pueblo, a partir del trabajo de los electricistas. Y hoy resulta que él defiende la posición
de los empresarios, de las transnacionales. ¿Cuál es el interés que se tiene ahí? No es posible entonces que alguien que está al frente de un sindicato como fue el Mexicano de Electricistas, hoy esté la posición de este hombre en favor de las transnacionales. Y eso está demostrado ahí, y me parece que sí ha cambiado el sindicato y nos obliga a las diferentes expresiones como las que se han mencionado aquí, a intentar reagruparnos. Claro. Y que solamente exista un objetivo, el restablecimiento del derecho con justicia para los compañeros y la democratización del sindicato. Esto lo podemos lograr si nos olvidamos de posiciones personales, de protagonismos personales, y es muy difícil, siempre estamos escuchando la unidad, y suena a veces ya como hueco. Todo el mundo dice, la unidad sí, pero conmigo. La unidad sí, pero en lo que yo digo. Claro. Y no, me parece que nosotros hemos dado una muestra con todas las expresiones, inclusive con la que representa Jorge Sánchez, de unidad, de buscar el camino para los trabajadores, el beneficio para la organización. A mí me parece que estamos en un momento importante y que tenemos que aprovechar la disposición que el presidente de la República ha manifestado en favor de los trabajadores. Eso es todo. Muy bien. Claro, a todas luces visto el neoliberalismo en su máxima expresión salido del SME, un líder sindical que ocupa una careta de líder sindical, pero por el otro lado es un empresario quien defiende los intereses de Mota Engil, empresa privada portuguesa, y que a toda costa intenta imponer en la zona centro del país. Esto no puede ser. No puede ser líder Martín Esparza, representar, según tú, a la base obrera, y por el otro lado, querer imponer a una empresa para ampararte. Manuel, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, mira, en primer lugar, haciendo historia desde la desaparición de Compañía de Luz, creo que en torno a Martín nos reunimos todos y le dimos el apoyo incondicionalmente, manifestación grande, todo el mundo. Pero el tiempo fue pasando y ya vimos cómo fue actuando con lo que no estuvimos de acuerdo. Yo diría que por razón natural, los compañeros, a la mayor parte de compañeros, no precisamente han enfocado su conducta en la división, sino más bien en la dispersión. Okay. Hay dispersión porque tenían que buscar fuente de trabajo. Uno tenía que estar acá y otro allá, otro se fuera a su tierra, otro con su familia, en fin, hay dispersión. Entonces, yo creo que esa unidad que se formó en torno a Martín en el momento preciso, en función de la defensa del sindicato, se echó por la borda. Y fue degenerando hasta convertirse en empleado de una empresa extranjera. Lo que hoy vivimos. Entonces, pues, creo que es el momento oportuno de hacer un llamado, un vehemente llamado a todos nuestros compañeros que están dispersos a que nos unifiquemos en favor de los principios del sindicato. A todos aquellos que por necesidad incluso han conseguido otros trabajos o han salido a otros rumbos, a que piensen en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Un vehemente llamado a la unidad, pero a la verdadera unidad, a la unidad que luche, a la unidad que agrupe a los compañeros en función de principios
no de interés de carácter personal. Así es. Y ojalá este llamado lo escuchen muchos compañeros y respondan positivamente a las tareas que seguramente vamos a planificar más adelante para que esa unidad se concrete en movilizaciones realmente que respondan a los intereses de los agremiados. Muy bien, pues ahí está, compañeros, por 13 exsecretarios generales, cada quien dio su opinión. Yo no quiero pasar por alto lo que sucedió ayer en la Secretaría del Trabajo. Entran una comisión conformada por Rosendo Flores, Jorge Tapia, Fernando Oliva, el Mario compañero Benítez Arenas y y Mario Alfredo Benítez, quienes yo creo que muchos trabajadores estamos agradecidos con ellos en haber logrado poder entrar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social gracias a un plantón que se llevó a cabo a partir del día en que inician estas elecciones amañadas, corrompidas, purga masiva, donde te credencializan, donde te coaccionan el voto con 10,000 pesos para que acudas a votar por los secretarios que tenemos ahí dentro del sindicato. Yo quisiera que por último, y antes de concluir y que dé cada quien pues un mensaje breve a los compañeros, que me dijeran, ¿fue positiva la plática de ayer con la secretaria del Trabajo? ¿Fue algo positivo? ¿Esto se vislumbra para lograr algo positivo? Sí, yo creo que sí fue positivo porque hace un año, en la elección del medio comité, Sí. se documentaron faltas en el proceso electoral que ameritaba no solamente en ese momento la suspensión del proceso electoral, La impugnación de sino que tenía que anularse este proceso electoral. Se documentó por los compañeros y se inició un juicio. Se presentó el 5 de junio del año pasado. Ya estamos en este proceso nuevo, a donde se va a reelegir Martín por otros 5 años. Una cosa histórica, es un hombre bien querido en la organización, carismático, muy inteligente, y se va a reelegir otros 5 años. ¿Qué es lo que se planteaba ahí? Que se le diera salida a esta demanda de nulidad. Redundo, el 5 de junio del año pasado se presentó y no se ha dado una respuesta. El compromiso de la secretaria, respetando las condiciones que tiene la secretaría, se comprometió a exhortar a las juntas para que den una respuesta. Ya, sea cual sea, pero que se dé. Y esta respuesta se habrá de dar el día 13, creo. 15 de agosto. El 15 Bueno, el 13 de julio tenemos cita y el 13 estaremos ahí en la Junta. En la Junta de Conciliación y Arbitraje el día 13 de junio, Sí. lunes, y el día 15 abren la Junta, y en ese proceso deberá conocerse la resolución de este proceso. Si esto fuera así, y fuera como pensamos que debe ser, entonces se anularía esa elección, y por lo tanto se anularía esta que está en curso. Esa fue la parte que me parece más importante mencionarla, y también decirlo que la secretaria asumió una actitud receptiva, y me parece que es una buena condición que se aprovechó el día de ayer. Yo con esto quiero terminar mi intervención. Hay la disposición de la Secretaría de Trabajo para volver a darle
una cita a esta comisión el día 13 de agosto. Y bueno, para darle seguimiento al tema, ¿no? O a los temas que están pendientes, porque se reclama de una forma que raya en la incomprensión cuando dicen que no se meta el gobierno, que se respete la autonomía sindical. Esto nunca lo habíamos tenido. Nunca lo habíamos tenido. ¿Por qué en la actualidad se tiene eso? Porque han modificado el estatuto de una forma que le beneficia, como dice Manuel, solamente a un grupo. Así es. Y lo han hecho con una estructura que es la estructura anterior que tenía el sindicato, que eran los representantes departamentales, y con eso justifican el quórum. Yo hoy les pregunto, ¿representantes de dónde son? ¿Cuántos representan? Veía yo, por ejemplo, a alguien que dice, ¿y tú a dónde estabas? Porque yo tenía yo 4 años de antigüedad cuando se cerró la compañía de luz. Tenía yo 4 años de antigüedad. Hoy soy la representante principal de materiales. Yo digo, ¿y cuántos almacenes visitas? ¿Cuántos trabajadores representas? Vean, ese es el fondo de la ilegalidad de las asambleas, porque de esa manera se justifican y dicen, votó la comisión de trabajo. ¿De dónde? Claro. ¿De dónde? Entonces, claro que ha cambiado y en una forma desleal, modifican los estatutos, cambian las credenciales de los compañeros para poder determinar ahí a quién sí le pagan sus dividendos, a quién lo dejan votar y a quién no. Eso no puede ser. Los jubilados todavía recordarán las primeras credenciales que se les entregó, se les dio, son las de siempre. No tenían por qué, no tienen por qué modificar las credenciales. Lo hacen para ir cooptando, para ir diciendo este sí, este no. Claro. Eso es desleal. Si realmente se tiene la voluntad de los trabajadores, que sea libre la elección. ¿O a qué le tienen temor? A perder el control económico. No tienen otro temor. Entonces, la parte de la reunión del día de ayer es buscar la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el respeto al derecho de los trabajadores, que si bien es cierto, tienen responsabilidades firmadas con la OIT, sí, en el convenio 87, sí, pero sindicalización. te digo a ti, Martín, porque antes la gente no protestaba en las condiciones que lo hacen ahora. ¿Por qué? Reclamar siempre la autonomía. ¿Quién entonces va a defender los derechos de los trabajadores que ustedes no quieren defender, que ustedes no quieren respetar? La autonomía parte de respetar el derecho de la organización. De ahí parte la autonomía. No solamente de la condición de tener sujeto o sujetados a los trabajadores, a los compañeros, a los integrantes de esta organización que tanto daño le han hecho ustedes. Así es. Jorge Tapia. Fue interesante la reunión con la maestra alcalde porque efectivamente la vimos más receptiva. Y bueno, de las muchas cosas que se dijeron ahí, obviamente vamos a algunas cosas las vamos a analizar para poderle llevar en su momento alguna respuesta, ¿verdad? Para ver hasta dónde tiene responsabilidad la Secretaría de Trabajo en cuestiones sindicales. Ella mucho invocó, y nosotros lo reconocemos y lo aceptamos, que los sindicatos tienen una autonomía, pero esa autonomía es
está condicionada al respeto al propio estatuto que cada organización tiene. Nosotros tenemos una Comisión Autónoma de Justicia, o teníamos una Comisión Autónoma de Justicia, que era la que resolvía las diferencias entre los trabajadores o entre las corrientes. Cuando se viene aquella elección del 2009, con muchas irregularidades, se recurre a la Comisión Autónoma de Justicia. ¿Y qué dicen los jueces? Ya no es hora de oficina, vengan el lunes, cuando el proceso se acababa ese día y al día siguiente pues empezaba ya el recuento. No dieron oportunidad a protestar ante nuestra Comisión Autónoma de Justicia. ¿Qué alternativa nos dejaron? La misma que hoy nos han dejado. No podemos ir a reclamarle a la Comisión Autónoma de Justicia que haya justicia y respeto a los derechos de los trabajadores. Pues tenemos que recurrir a otras instancias. Siempre en el pasado dirimimos nuestras diferencias internamente, ante la Comisión Autónoma de Justicia o en asambleas. Y después de los agarrones que nos dábamos, salíamos de ahí unidos, si no de fondo, por lo menos de forma. Había siempre ese respeto a que, bueno, quien tenga la razón, a ese se le dará. En esta ocasión, creo que dijo cosas muy interesantes que nos van a dar la oportunidad de analizarlas independientemente de las gestiones que haga, de los exhortos que haga, para que la próxima vez que la veamos le llevemos una opinión, porque obviamente esa es parte de una negociación y bueno, pues nosotros, independientemente de la capacidad que cada uno tenga, de la preparación que cada uno tenga, creo que tenemos alguna experiencia que sumada debe dar resultados positivos. Muy bien, Jorge. ¿Algo más que agregar, compañero Manuel? Reiterar el llamado vehemente de los compañeros, a la unidad de los compañeros. Rosendo decía con toda razón de que se han modificado los estatutos apoyándose en asambleas. ¿Cuáles asambleas? En las asambleas están representados los trabajadores, pero dicen que representantes departamentales cuando no existen estos departamentos. Entonces, ante una legislación interna amañada, se han hecho todos estos movimientos. La autonomía del sindicato, tomando en cuenta que hay una legislación nacional, la Ley Federal del Trabajo, de que hay una constitución que es el marco jurídico de carácter nacional al que debemos sujetarnos todos, pero también existen las normas internas del sindicato a las que hay que respetar. Y cuando un mal dirigente quiere hacer las cosas a su interés muy particular, busca la manera amañada de modificar los estatutos, y es lo que se ha hecho en este momento. Entonces, rectificar todas esas prácticas sucias, digo yo, y que el sindicato vuelva otra vez al cauce democrático dentro de los principios que le dieron origen y ratificó durante toda su conducta, ¿no? Entonces, pues esto solamente se puede hacer con la participación de la inmensa mayoría de los compañeros, porque también no puede hacerse las cosas sin la participación de los compañeros. Por eso decimos, hay diferentes corrientes, hay diferentes grupos, hay compañeros aislados que en su casa están hablando del problema. Lo que importa es todas esas opiniones, unirlas para que sean determinantes para la vida del sindicato.
y reiterar el llamado a la unidad. Y como decía también Rosendo, se habla a veces tanto de la unidad que pierde su sentido. Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo porque ahora, en estas condiciones, la unidad tenga un sentido. La unidad de los trabajadores para enderezar al sindicato. Pues está dicho, compañeros, unidad es lo que necesitamos. Yo quiero agradecerle a nuestro señor presidente. Señor presidente, me pongo de pie. Ojalá usted pueda ver esta entrevista para que sepa que la 4G, exsecretarios generales, apoyamos su cuarta transformación y los verdaderos esmeitas del Sindicato Mexicano de Electricistas. No puede ser posible que al día de hoy Martín Esparza se ampare contra lo que usted en su mandato ha decidido, poniéndole un freno a la inversión privada que pretende hincarnos ante ese nuevo altar que es el neoliberalismo y hacernos seguir las sacrosantas leyes. Martín Esparza, ya no estás validado ante la base. Martín Esparza, yo te digo a ti, hoy día, tú ya no eres el secretario general para muchos de nosotros. Nosotros seguiremos tratando de lograr esa unificación que tanto pide nuestro señor presidente y que nuestros 3 invitados exsecretarios generales, contando con Pedro Castillo Medellín, por supuesto, también le piden a la base unidad. ¡Que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! Claro que sí. ¡Que viva! Pero libre de mafias. Bien, compañeros.